Vamos a continuar entonces viendo un poquito de la parte de PHP. Vamos ahora a ver todavía algunas definiciones de las variables con las cuales vamos a estar trabajando, y adicional a eso pues vamos a introducir el concepto de los tipos de datos con los cuales podemos trabajar en PHP. Vean que ya les he mencionado de que los tipos de datos que asignamos por lo general son dinámicos, o sea, yo puedo cambiar el tipo de una variable automáticamente cuando se asigna el valor, y eso hace que pueda generar algunos inconvenientes cuando estamos trabajando con el código. Vamos a crearnos una carpeta. Vamos a entrar acá y vamos a crearnos, denle si gustan al archivo info y luego le dan clic a la crear carpeta para poner la carpeta que se llame clase 2. Vamos a crearnos la carpeta clase 2. Y en la carpeta clase 2 nos vamos a crear un nuevo archivo que se va a llamar potencia.php. Bien, aquí le ponemos HTML5. Y aquí le vamos a poner como nombre potencias. Potencias. Potencias, y vamos a trabajar. Si yo leo en inglés, no me afecta que ahí esté en español. Que esté en español el editor. No tiene nada que ver. Bien, vamos a poner aquí código PHP. Y acá adentro vamos a colocar en ese caso las variables. Vamos a hacer un ejercicio para expresar potencias en PHP. Vamos a hacer que nos permita introducir la base, y además de eso el exponente. Diga. Cuando abrimos corchete y ponemos exponente, solo para una referencia de qué es lo que estamos. Es la variable que estamos enviando del lado de la URL. En la URL tiene que llamarse la variable base, y la variable tiene que llamarse exponente. ¿Okay? Ese es el nombre con el que yo lo voy a enviar desde la URL, base y exponente. Y aquí en el programa lo vamos a manipular con las variables base y exponente. Entonces base y exponente son, en este caso, las variables internas. Base y exponente en este caso son las variables de PHP, y base y exponente que están en el get son las variables que estamos enviando desde el lado del navegador. Entonces deben de coincidir para que funcione. Vamos a... Si los declaramos como base y exponente en la aplicación, tiene que ser igual. No. Aquí le podría haber puesto X y Y. Digamos, le podría haber puesto así, ¿verdad? $X igual a get base, $Y igual a get exponente. Podría colocarle el nombre ese, podría ser cualquier nombre. Lo que ustedes deben de recordar es que este que dice base y este que dice exponente deben de coincidir con el nombre que nosotros le colocamos en la parte de la URL. O sea, la URL debe traer base y exponente tal cual nosotros lo tenemos acá. Esa es la diferencia. Bien, vamos a imprimir abajo un eco y le vamos a poner $base punto para sacar en ese caso, o para elevar un número a una potencia X,
hay una función en PHP que se llama PO. Entonces le vamos a poner aquí punto y le vamos a poner la palabra PO, es para expresar potencias, y aquí le ponemos $base coma $exponente. Ese es el ejercicio que estamos haciendo en este momento. Nada más expresar potencias. Bien, el problema que tenemos con ese código es que si ahora nos vamos al navegador, y en el navegador borramos acá clase 1 y le ponemos clase 2 y le ponemos potencia, van a notar que ahí tenemos estos errores. El error que dice undefined array key base, undefined array key exponente. O sea, básicamente esas dos variables no están funcionando, no las está reconociendo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Sucede pues, lo que sucede es de que estas variables nosotros no las estamos enviando desde el lado del navegador, o sea, no le estamos colocando el signo de pregunta, la variable base, igual por ejemplo 3. Vean, si ahora pongo base, ahora exponente ya me aparece sin ningún problema. Pero acuérdense que como el usuario podría o no optar por enviar esas variables a la aplicación, entonces tenemos que buscar una manera de validar que esas variables existan. Entonces hay una manera de hacerlo. Lo que vamos a hacer es que acá le vamos a poner un if y vamos a usar una función que se llama iset. Esa función que se llama iset lo que hace es verificar la existencia de una variable. Ahí básicamente le estamos preguntando si la variable, cualquiera que nosotros coloquemos, existe. Si esa variable existe, entonces vamos a hacer el proceso. En este caso, yo le voy a decir que la variable que voy a verificar es la variable que viene a través del get y que se llama, en ese caso, base. Si la variable base existe, entonces vamos a poner este código ahí adentro. En caso contrario, vamos a decir que base va a ser igual a 1.
Bien, en ese caso acá, si se dieran cuenta, voy a guardarlo y le voy a colocar en ese caso cómo sería la URL. Si yo en la URL omito las variables, o sea, solamente lo coloco de esta manera, venimos hacia acá, se van a dar cuenta que ahora ya no me da error la parte de la base. Ya esa variable, como la verifica que no existe, si existe en este caso, asigna el valor de la variable base a este elemento, crea la variable base. Si no existe, le asigna el valor de 1. Esto es lo que hace esta función. O sea, aquí verifica la existencia de la variable como tal. Ahora, en el caso del exponente podríamos hacer lo mismo. Podríamos ponerle un iset y verificar en el caso que la variable exponente exista. En este caso aquí dice que no existe. ¿Cómo hacemos para colocar ese iset? Vean que existe una manera más abreviada de hacer ese código. Ese mismo segmento de código que acabamos de hacer acá, lo podemos hacer de esta manera. Este código, esto que acabamos de hacer aquí, de decirle si la variable base existe, lo hacemos con dos signos de pregunta. Entonces, este dos signos de pregunta verifica primero si la variable esta ha sido creada, y si ha sido creada, le asigna el valor a esa variable. Y si no, asigna el valor de 1. Entonces, ese es el mismo proceso abreviado. Si ahora lo guardamos y nos vamos al navegador, se van a dar cuenta que en el navegador ahora ya dice 1 elevado a 1 es 1. En el caso estamos colocando valores por defecto, los valores por defecto que le está colocando es 1 elevado a 1. Pero ya no me está dando el error de que las variables no existen. O sea, ya las variables se crean automáticamente con valores predeterminados. Esa es una manera de poderlo validar. Ahora, para que funcione, yo tengo que anexar a la URL la base y debo de anexar el exponente. Digamos, la base tendría que ser 3 elevado a 5. Vamos a ver cuánto nos da 3 elevado a 5. Y vean, 3 elevado a 5 nos da 243. Entonces, esa es en ese caso la manera de que trabajan esas variables. Con eso estamos verificando la existencia de una variable o no. Bien, con eso hemos terminado de ver las características que tienen las definiciones de variables. Quiero que veamos otro ejemplo para tener más claro el uso de la función que vimos hace rato, que era la función globals. Aquí esto nada más le servía para saber la existencia de una variable. Este código es nada más para saber eso. Si la variable que nosotros estamos intentando acceder existe, hacemos un proceso de designación, caso contrario no. Bien, ahora vamos a crearnos otro archivo. Vénganse a la carpeta de nuevo clase 2. En ese caso ya también lo podemos ocupar si queremos hacer un cálculo tipo de averiguar la área de un cuadrado. O sea, por ejemplo, digamos si el área de un cuadrado, tienes que cambiar la base y digamos en ese, en vez de que aparezca 1, puede ser 0. Sí. Ese es un valor predeterminado. Yo le puedo poner el valor que yo quiera. Por eso es que lo asignamos. Puede ser 0, puede ser 1, o el valor que yo quiero que le asigne como valor predeterminado. Vamos a crearnos otro archivo. Le vamos a poner potencia.php, perdón, producto.php.
vamos a crearnos ahora producto.php. Voy a guardar esto. Y ponemos siempre código HTML5. Vamos a poner producto de 2 números y vamos a colocar código PHP. Y vean lo que vamos a hacer con el código PHP. Voy a definir una variable que se va a llamar $A con el valor de 5. Voy a definir otra variable que se va a llamar $B con el valor de 10. Y voy a definir otra variable que sería $C con el valor de 0. El concepto de funciones lo vamos a ver más adelante, pero que para que más o menos entiendan, voy a crearme por acá una función que se va a llamar producto. Y esa función lo que va a hacer es que en la variable C va a almacenar el producto de multiplicar la variable A por la variable B. Luego en la parte de abajo voy a colocar el código para mandar a llamar esa función e imprimimos el contenido de la variable C. ¿Qué es lo que estamos intentando hacer acá? Pues básicamente estamos intentando que los valores que tienen esa variable, los 3 valores que tienen las variables, los vamos a multiplicar y se los vamos a asignar a la variable C. En ese caso se supone que al mandar a ejecutar esta función, haría este proceso, se lo asignaría a la variable C y la debería imprimir en la parte inferior. ¿Okay? Eso debería de funcionar de esa manera. Sin embargo, si nosotros vamos y creamos y ejecutamos este código tal cual lo tenemos, vamos a notar que vamos a tener errores. Vamos ahora al navegador y en el navegador vamos a tratar de correr el código tal cual se encuentra en esta parte de acá. Entonces vamos a la parte del navegador. Dejamos solo clase 2, nos venimos a producto y si se dan cuenta, ahí me está diciendo que la variable es $A y la variable es $B no están definidas. O dice undefined variable A y undefined variable B. ¿Qué es lo que está pasando? Alguien podría decir, pero las variables existen. Aquí está $A y aquí se encuentra $B. Sin embargo, cuando intentamos acceder en esta parte de acá, estas variables no las encuentra. ¿Por qué no las encuentra? Porque el ámbito de las variables que acabamos de definir, estas son variables globales. Y lo que está haciendo es que la variable A y la variable B la está intentando buscar entre esta y esta llave. Entre esta y esta llave debería de existir esta variable A y esta variable B. No puedo tener acceso directo a las variables globales de esta manera, sino que tengo que hacerlo de diferente forma. Entonces, ¿cuál es la solución a ese problema? ¿Cómo puedo desde una función poder tener acceso a esas variables globales? Lo que hacemos es utilizar el comando global y decirle que la variable A y la variable B van a ser globales. Vean, le ponemos global, $A, $B. Con eso le decimos en esa función que estas variables que estamos definiendo acá van a ser las mismas que tenemos definidas en la parte de arriba, que son las variables globales. Entonces ahora sí ya deberíamos de tener acceso a esa parte de la aplicación. ¿Perdón? Ahorita lo vamos a probar. De hecho, ahorita lo que va a suceder es que esta variable C va a ser una variable local. Una variable que existe solamente entre esta y esta llave, porque no la hemos definido como tal. Vamos a probar, ya no nos va a generar error. Si voy y ejecuto,
Vean, el error desaparece. Pero el valor que tiene es el valor de 0. ¿De dónde sacó ese valor de 0? ¿Por qué tiene el valor de 0? Porque la variable c, realmente aquí, este es el valor que hemos acumulado. Pero como acá no le hemos especificado que la variable c que estoy usando es la variable global, el valor que se crea para esa variable va a existir solamente entre estas y estas llaves. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, decirle también que la variable global que voy a utilizar sería, en ese caso, la variable c. Que ya tendríamos también esa variable global. Ahora sí, si lo guardamos y nos vamos a la parte del navegador, van a notar que ahora sí ya dice 50, o que sería el valor de multiplicar 5 por 10. Ya aparece el valor de 50. Entonces, la palabra reservada global lo que hace es decirle, cuando estamos usando funciones, lo que hace es decirle que las variables que tenemos afuera, ahora ya pueden ser parte de la función y las vamos a manipular como tal. Entonces ya tengo acceso a este 5 y a este 10, por lo tanto lo puedo multiplicar y lo puedo acumular en la variable c porque también la he definido como una variable global. Por lo tanto aquí ya puedo escribir también la variable global. Esta es la manera en la que nosotros podemos trabajar con variables globales, pero no es la única forma. La otra manera, lo voy a comentariar, la otra manera es que usemos acá $globals y le digamos que voy a utilizar la variable global c, va a ser igual a $globals, la variable global, que en ese caso sería la variable a, multiplicado por $globals, que en ese caso sería la variable b. Y en ese caso nos quitamos el estar utilizando global. Yo puedo utilizar la variable, ¿se acuerdan? La variable global o la variable especial de PHP que se llama globals, puedo utilizarla y con esto multiplicar los valores y acumularlos directamente en la variable. Si ahora lo corremos, el resultado debería de ser exactamente el mismo. Vean, si lo ejecuto, el resultado sigue siendo 50. ¿Cuál es más corta? ¿Cuál? La que acabamos de hacer sería más corta. Se arregla una línea de código. Sí, ¿verdad? Esa es la diferencia. Bien. Con eso definimos las variables, el uso de variables globales. Veamos ahora el uso de constantes. Vamos a crearnos otro archivo. Vamos a crearnos otro archivo que se llame constantes.php. El archivo que nos vamos a crear se llama constantes.php. Ese es el nuevo archivo, constantes.php. Y le vamos a poner de nuevo HTML5. Y como título le vamos a poner constantes. Y abrimos colocando código PHP. ¿Cuál es la definición de constantes? ¿Cuáles serían las constantes? Son las que tienen valores que son únicos, No pueden cambiar. Por ejemplo, cleaver. En el caso en PHP, para definir constantes, podemos utilizar el comando que se llama define. Le colocan define, abren paréntesis,
abren comillas, y por ejemplo nos vamos a crear la constante que se llama pi, con el valor que sería, ¿cuánto vale? 3.1416. Un valor que es igual aquí y en China. Define pi 3.1416. Ya con eso podemos ponerle un eco e imprimir el valor de pi. Generalmente, por convención, los nombres de constantes siempre se definen con letras mayúsculas. Cuando vayamos a crearnos una constante, normalmente como regla general definámoslas como mayúsculas, porque esa es, digamos, la manera correcta de crearnos esa constante. Entonces ahorita por lo menos hemos creado la constante pi, y esa constante pi la hemos puesto en mayúsculas y aquí abajo la estamos incrementando. Eso significa que si yo intento hacer este proceso de ponerle, por ejemplo, pi igual a otro número, van a notar que ahí ya me genera un error, porque en ese caso esa variable o esa constante no puede ser reasignada. Otra cosa interesante que tenemos con las constantes es que para el uso de las constantes, esas constantes se convierten en elementos globales. Así que yo no necesito estar utilizando la palabra globals para poder tener acceso a ello. En una función puedo tener acceso directamente a la constante pi sin necesidad de estar utilizando un elemento adicional. Normalmente se utilizan en las aplicaciones, se utilizan para poder definir, por ejemplo, conexiones a base de datos, una variable para conectarnos a la base de datos, la definimos en constantes. Variables para conectarnos a un servidor FTP, por ejemplo, lo podemos definir como constantes, etc. Bien, con eso ya tenemos definidas las constantes. Hay algunas constantes en PHP que ya son predeterminadas de PHP. Voy a poner acá a este pi, le voy a anexar un PR. Han visto que hemos estado usando constantemente BR porque significa de que debemos de utilizar en este caso saltos de línea, pero por ejemplo acá me puedo imprimir una constante. Aquí son dos líneas, vean, 2-dir, otro 2-. Si les aparece de color azul es porque lo han creado correctamente, pero es 2- y la constante que se llama, en ese caso se llama dir. Veamos qué es lo que contiene esa constante. Lo vamos a guardar. Esa es una constante global de PHP que la podemos estar utilizando en cualquier parte de nuestra aplicación. Si le ponen _dir y regresamos ahora a la parte del navegador, tenemos que acceder al archivo constantes. Vean qué es eso. ¿Qué sería esa parte? ¿Dónde está guardado el archivo? Entonces, ¿qué es lo que guarda esa constante? Esa constante lo que guarda es la ubicación de mi archivo, ¿ok? Pero también existe otra constante que se llama _file. Guárdenlo y lo vuelven a ejecutar y me dicen qué es lo que ven en files. ¿Qué es lo que almacena file? ¿Perdón? ¿El archivo? Está almacenado. El archivo que se llama constante. Devuelve en ese caso el nombre del archivo, pero adicional a eso también devuelve la ruta. Devuelve la ruta incluyendo el nombre del archivo que estamos intentando ejecutar en ese momento. Como el archivo donde tenemos impreso la constante es el archivo constantes.php, de ese lado donde saca esa información. Esa también es una constante global, ¿ok? La podemos estar utilizando desde cualquier parte. Bien. Veamos ahora la definición de tipos de datos. Vamos a crearnos un nuevo archivo. Y a este nuevo archivo le vamos a llamar tipos.php. Tipos.php. Creamos el archivo que se llama tipos.php.
Y aquí en el título le vamos a poner, como título le vamos a poner tipos de datos. Y nos venimos a la parte de abajo y vamos a crearnos código PHP. Bien, cuando hablamos de tipos de datos, hay diferentes tipos de datos en PHP. El primero que vamos a encontrar es el tipo de dato boolean. ¿Okay? Como ustedes saben, es un tipo de dato entero. Es un tipo de dato, perdón, que solo almacena verdadero o falso. Están los datos enteros. Están los datos enteros. Están los datos de números de punto flotante, que son valores con decimales. Están las cadenas de caracteres. Están las matrices o vectores. Están los objetos. Están los recursos. Y por último hay una especial que sería los tipos de datos nulos. Vamos a quitar todos esos archivos de acá para que nos dé espacio. Así sería. Esos son los tipos de datos que normalmente manejamos en PHP. Los boolean, que son valores de tipo booleanos, que solo almacenan verdadero o falso. Los valores enteros, los números de punto flotante, las cadenas de caracteres, los matrices o las matrices o vectores, los valores de tipo objetos, los recursos y los valores de tipo null. Veamos algunos ejemplos de ellos. Por ejemplo, si quiero crearme un valor de tipo boolean, puedo ponerle dólar condición, por ejemplo, igual true, y ese sería un valor de tipo booleano. Aquí le podemos colocar valor de tipo boolean. ¿Okay? Si creamos en ese caso la condición, le ponemos igual true, ese básicamente lo que hace es crearnos un valor de tipo boolean. Para los valores enteros, le voy a colocar acá algunos ejemplos. Para los valores enteros voy a colocar el dólar $A igual a 1, 2, 3, 4. El dólar B igual a menos 123, por ejemplo. El dólar C igual a 0, 123. Y el dólar D igual a 0x12. Y vamos a imprimir esas variables. Vamos a imprimir el valor de B. Vamos a imprimir el valor de C. Y vamos a imprimir el valor de D. Guárdenlos y me dicen qué valores van a encontrar. ¿Qué valores les imprime? El de la D es hexadecimal. ¿Y el de la C? ¿Les imprime 123 en la C? Me dicen qué valores aparecen. En la A, ¿qué valor aparece? 134. ¿Y en la B? Menos 123. En este caso es negativo.
Pero en la C, 82. ¿de dónde sale ese 83? Hexadecimal también es. No es hexadecimal. ¿Cómo va a ser binario? Binario. ¿Qué otro sistema de numeración hay? ¿Se acuerdan que lo vimos en Java? Ajá. No es hexadecimal. Hexadecimal es el de la D. ¿Cuánto les imprime la D? Octal. Es un sistema octal. ¿Y qué significa que sea un sistema octal? ¿Qué significa que sea un sistema octal? Vale 8. Vale, 8. Nosotros utilizamos un sistema decimal para representar los números. ¿El sistema decimal cuántos valores tiene? ¿Cuántos símbolos tiene para representar cantidades? Del 0 al 7. ¿Del 0 al? No, pero el decimal. De 0 al 10, de 0 al 9, perdón. Ahí hay, en este caso, 10 símbolos para representar cantidades. En el caso del octal, del 0 al, del 0 al 7. Entonces aquí significa de que si yo coloco 0, 1, 2, 8, ya no es válido. Porque este número que estamos intentando acá ya no es un número octal. ¿Hasta qué número puedo colocar? Puedo colocar hasta el número 7, que es el límite donde podemos colocar información. ¿Qué es lo que sucede? ¿De dónde sale ese 1, 2, 3? ¿Se acuerdan cómo hacíamos la conversión? Lo vimos con Java, me acuerdo yo, pero ahí sí es, ¿no? Ya no se acuerdan. La base, ¿cuál es la base? En ese caso la base sería 8. Vamos a poner los números. Sería 1, 2 y 3. ¿Okay? Ese es el número que tenemos aquí en octal. Ahora lo que tenemos que hacer es poner la base. La base es 8 y elevarlo a la primera potencia o el primer valor que sería 0, la primera posición. La segunda posición sería 1 y la tercera posición sería 2. Ahora, 8 elevado a la 0, ¿cuánto da? 1. 8 elevado a la 1, 8. Y 8 elevado a la 2, 16. 8 por 8, 64. ¿Ok? Ahora multiplicamos. 3 por 1, 3. 2 por 8, 16. Y 1 por 64. Y ahora sumamos. ¿Cuánto da eso? 83. Que es el número justo que se imprimiendo esta parte de acá. ¿Okay? Es un sistema de numeración octal. Fíjense para qué se complica tanto si tenemos el sistema decimal. Pues básicamente es para reducir, en ese caso, tráfico. Una cosa podría ser, por ejemplo, encriptar datos. Yo podría no encriptar, sino cifrar datos para que, digamos, por el medio del método octal, la información no sea tan visible. Podría ser una opción. Pero la otra es que básicamente estos sistemas se utilizan para transferir datos de un punto a otro, para hacer transferencia de información a través de la red. Se utilizan sistemas hexadecimales o sistemas octales. ¿Cómo hacemos ahora para que este 83 se convierta en 123? ¿Cómo hacemos el caso inverso? Porque aquí encontramos que el 1, 2, 3, 1, 2, 3 corresponde a 83 en sistema octal. Ahora, ¿cómo, sabiendo el decimal, cómo convertimos el decimal a octal? De decimal a octal. Con potencia otra vez. No. El 83 lo vamos a dividir. Dividamos el 83 entre... ¿Cuál es la base? 8. 83 entre 8. 1. Ah, es con decimal. Entonces, el primero punto. Primero 1. Sería 10, ¿cierto? En ese caso 10 por 8 y sobran 3. Sobran 3. Entonces este 10 lo dividimos entre 8. 10 entre 8. A 1. Sobran 2. Aquí está el número. Este 1 más este 2 más este 3 equivale a 123.
Es como lo que se ocupa para la conversión de binarios. Lo que cambia es la base. Ah. La base es la que cambia, que en ese caso en lugar de utilizar 2, se utiliza 8. En lugar de utilizar, si es por ejemplo hexadecimal, en lugar de utilizar 8, se utiliza 16, por ejemplo. Sí, porque o sea, es igual básicamente, solo que el binario es, no me acuerdo si porque se ocupaba creo que 2. Sí, aquí por ejemplo, si quiero hacer el proceso de conversión, tendría que poner 2, que es la base, a la 0, 2 a la 1 y 2 a la 2, si quisiera hacer el proceso de conversión. Pero eso es en el caso que yo quiera convertir de binario a decimal. ¿Okay? Si lo quiero convertir de decimal a binario, entonces lo divido entre 2. Ese es el proceso de conversión. Entonces, esta es la manera de representar números enteros en un formato de numeración diferente. Si le anteponemos el 0, significa que es octal. Si le anteponemos el 0x, significa que es hexadecimal. Solo que en el hexadecimal, ¿cuántos caracteres se utilizan? ¿Cuántos dígitos hay en el hexadecimal? 16. Tenemos los números del 0 al 9 y las letras de la A a la F. ¿Qué pasa, por ejemplo, si ahora aquí en lugar de 12 yo le pongo FF? Pónganle FF y me dicen qué valor les imprime. 255. Entonces, ¿qué es lo que sucede? SFF sería en ese caso la posición 15. En ese caso les imprime el valor de 255. Para saberlo, pues tendríamos que hacer el mismo proceso de conversión que hicimos en esa parte de acá. Esos son los sistemas de numeración y así se crean en ese caso en la variable. Veamos ahora los números de punto flotante. Los números de punto flotante básicamente son números con decimales. Entonces vamos a poner el $E igual a 1.234. Vamos a poner el $F igual a 1.2E3. Y vamos a ponerle $G igual a 7 menos 10. E imprimimos los valores. Imprimimos el valor de E. Imprimimos el valor de F. E imprimimos el valor de G. Imprímanlo y me dicen qué valores les aparecen. ¿Qué valores se generan ahora? Vamos a analizar eso. Vean, el primero aparece 1.234, ¿cierto? Ese no es el problema. Pero en el segundo les aparece 1200, ¿cierto? ¿De dónde sale ese 1200? Sería en este caso la letra F. Si tenemos $F igual, y en ese caso tenemos 1.2E3. ¿Alguna vez vieron notación científica? Sí, supongo que lo vieron. Bachillerato o algo parecido. ¿No se acuerdan? Esa es una manera de representar cantidades muy grandes. Lo que le estamos diciendo acá es con la E3, con la E positivo, le estamos diciendo que el punto que tenemos acá lo vamos a correr 3 posiciones hacia la derecha. Por lo tanto, si tenemos el 1 y lo corremos 3 posiciones, sería 1, 2, 3. Tendríamos 1200. Ahí estamos corriendo el E, estamos corriendo 3 posiciones hacia la derecha. ¿Okay? Esto es lo que hace cuando le ponemos cuando le ponemos 2E3. Significa que el punto, a partir de su posición, se corre 3 posiciones hacia la derecha. ¿Okay?
lo contrario del otro, ¿cuánto le coloco acá? 7.0. Les colocó 7.0 en 10, que en este caso sería dólar G. El dólar G le colocamos 7 en menos 10. Y eso les dio como resultado 7.0 en menos 10. Entonces, ese 7.0 en menos 10 les está indicando ahora que el punto decimal lo vamos a correr 10 posiciones, pero hacia la izquierda. Por lo tanto, aquí le vamos a correr varias posiciones y el resto de posiciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, esto lo vamos a rellenar con ceros. Por lo tanto, la cantidad sería 0.0000007. Esa sería la cantidad que estamos intentando representar. Entonces, lo que hace el menos 10 es que el punto lo corre cierta cantidad de posiciones a la derecha. Cambiemos el valor. En lugar de 10, pongámosle 3. Pongámosle 3. Si le ponen 3, ¿cuánto les aparece? 0.007. Entonces ahí corrió el punto decimal, lo corrió 3 posiciones hacia la izquierda. Esa es la diferencia en este caso con esos valores. Bien, con eso sería la manera en cómo manipulamos los valores de este punto flotante. Hablemos ahora de las cadenas de caracteres. Las cadenas de caracteres se manejan de la siguiente manera. Esto les va a servir o nos va a servir hasta que terminemos PHP. Las cadenas, el manejo de las cadenas es muy importante. Generalmente las cadenas las expresamos entre comillas y luego a partir de ahí colocamos el valor. Entonces aquí ponemos comillas. La ventaja en PHP es que yo puedo hacer esto, le puedo dar enter y luego colocar por acá el valor que necesitamos para la cadena. Por ejemplo, este es un ejemplo. Este es un ejemplo de una cadena de caracteres en varias líneas. Vean, es una cadena de caracteres colocada en varias líneas. Luego la podemos imprimir en la parte inferior. Le ponemos un eco, le ponemos $cadena y le anexamos el BR para que ponga el salto de línea. Una cadena de caracteres, pero si se dan cuenta, aunque yo he puesto la cadena de caracteres en varias líneas, cuando lo mandamos a imprimir en PHP o en el navegador, vean que solo aparece en una sola línea y dice, ese es un ejemplo de cadena de caracteres en varias líneas, pero al final de cuentas, aunque yo lo definí en varias líneas acá, el navegador nada más lo representa en una línea. ¿Por qué hace ese proceso? Porque para colocar líneas o avances de líneas en en el HTML tenemos que utilizar el BR. Como no hemos puesto un BR, entonces no hace el salto de línea. Pero en el caso de PHP nos sirve más que todo para poder tener ejemplos de la cadena de caracteres más clara. Ahora, hay algo interesante con las cadenas de caracteres definidas entre comillas. Yo le puedo poner un eco y le puedo poner el valor de la variable y le ponemos $G.
y le vamos a poner un BR. ¿Se acuerdan cuál es el símbolo que utilizamos para concatenar? PHP, para concatenar cadenas. El punto. Es el símbolo que utilizamos para concatenar. Sin embargo, ahora no estoy usando punto. Si se dan cuenta, dentro de la misma cadena de caracteres, en esa parte de acá, dentro de las comillas, he colocado la variable $G. Si ustedes se van ahora al navegador, se van a dar cuenta que esa variable $G se va a sustituir por su valor. Si yo lo pongo acá, vean, ahora dice el valor de la variable 0.007. Aquí le vamos a poner el valor de la variable G es, y ahí le vamos a poner el valor que le corresponda. Entonces vean, ahí aparece es 0.7. Entonces lo que ha hecho que $G, que es la variable, lo sustituye y lo coloca ahora por el contenido de la variable como tal. Y aquí podemos seguir agregando más variables. Aquí le puedo poner, esta es otra variable llamada f, por ejemplo, y su valor es 2 puntos y le colocamos $F. Y si lo guardamos y lo ejecutamos, se van a dar cuenta que aquí dice, esta es otra variable llamada f y su valor es 1200. Entonces ya aparece el contenido. ¿Qué pasa si esto mismo yo lo guardo y ahora lo coloco con comillas simples? Aquí le vamos a poner comillas simples. Las comillas simples también sirven para representar cadenas de caracteres. Yo puedo colocar cadenas de caracteres haciendo uso de comillas simples. Pero ¿cuál es el único detalle? Que las comillas simples no reemplazan los valores de las variables. Si se dan cuenta, con la comilla simple dice, ahí le faltó un BR. Aquí le vamos a poner un BR. Y el otro BR se lo vamos a colocar acá. Si revisamos ahora, se van a dar cuenta que ahí dice el valor de la variable g es $G y esta es otra variable llamada f y su valor es $F. Entonces, si usamos comillas simples, las variables no se sustituyen, no se asignan. Esa es la manera en la que nosotros trabajamos directamente con las variables. Yo puedo definir cadenas de caracteres usando comillas dobles o usando comillas simples, si nosotros lo queremos ver de esa manera, o comillas dobles o comillas simples. También sucede que en algunas ocasiones necesitamos imprimir valores de variables un poco más complejas. ¿Se acuerdan de que tenemos las variables que vienen a través del get? Por ejemplo, ¿cómo puedo hacer para imprimir una variable que viene a través del get? Puedo colocar comillas y le puedo colocar valor de la variable en un get.
Entonces, para colocarlo, si yo lo agrego de esta manera, le coloco $get, le ponemos paréntesis, le ponemos comillas y le ponemos valor 1, por ejemplo. Si se dan cuenta, me está marcando, si lo guardo, me va a marcar un error, porque aquí estamos abriendo comillas acá, estamos aquí cerrando comillas, volvemos a abrir comillas, volvemos a cerrar comillas. Aunque la variable que estamos intentando imprimir es esta variable que tenemos acá, pero el valor es más complejo, por eso es de que aparece en este caso encerrado como un símbolo de error. ¿Qué puedo hacer? Para imprimir valores compuestos, lo que podemos hacer es utilizar llaves. Abrimos llaves y cerramos llaves, y ahora sí, los valores ya corresponden. Lógicamente, si vamos a revisar, aquí nos va a dar error porque la variable, esa valor 1, tiene que venir a través de la URL. Si yo le doy Enter, van a notar que dice que la variable valor no existe en la variable get. Y es porque no la estamos enviando. Tendríamos que enviarla directamente desde la parte del navegador para que funcione. ¿Okay? Bien, con todo esto que hemos visto hasta este momento, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a ver si podemos construir ahora una aplicación con todo lo que acabamos de estar viendo hasta el momento. Le voy a colocar en la plataforma la guía número 1 para que ya empiecen a resolver ejercicios de la guía número 1. Hay, creo que son 10 ejercicios que tienen que resolver para que los empiecen a ver ya a partir de la otra semana. Los ejercicios igual, se recuerdan que ustedes los tienen que entregar al final del periodo, así que hagan una carpeta que diga guía 1 y ahí van colocando cada uno de los códigos que vayan haciendo y luego posiblemente lo van subiendo, cuando ya se los pida, los suben a la plataforma. Pero la idea es que se estén los ejercicios resueltos. Hay varios ejercicios que tienen que ver mucho con lo que hemos estado haciendo hasta ahorita, definición de variables, tipos y algunos cálculos que pueden hacer con el comando echo que acabamos de mencionar. Pero básicamente esa va a ser la guía número 1. Vamos a resolver uno de esos ejercicios de esa guía. Voy a regresar a la parte de la plataforma y busquemos ahora la fórmula para calcular el área de un círculo. Vamos a ver primero cuál es la fórmula. La fórmula para calcular el área de un círculo dice el área de un círculo es igual a pi por radio cuadrado. Significa de que en ese caso el valor de pi va a ser para nosotros una constante, la voy a definir como tal, como una constante, y el radio debería de ser un valor que nosotros tendríamos que estar enviando desde el navegador a través de la URL. Y el cuadrado pues es un valor fijo que nosotros debíamos de expresar como una potencia. Entonces empecemos a hacer el proceso de esa aplicación. Vayámonos hacia acá y creemos un nuevo archivo.
que le vamos a llamar área de un círculo punto PHP. Vamos a poner HTML5 y como siempre, como título le vamos a poner área de un círculo. Escribimos código PHP. ¿Y qué es lo primero que tendríamos que hacer? La constante pivot. Vamos a poner un comentario para que quede documentado. Vamos a poner programa para calcular el área de un círculo. Ok, si ya tenemos el programa para calcular el área de un círculo, ahora dice la constante pi. ¿Cómo creamos una constante? Con define. Definimos define. Define. Y la constante la definimos siempre con mayúscula. Y el valor sería 3.1416. Ok, ya tenemos en ese caso la constante. Ahora, ¿qué hacemos? Después de la constante. Tenemos que recibir el radio a través de la URL. Tenemos que enviarle el radio a través de la URL. ¿Cómo recibimos el radio? La variable le voy a poner por el momento, le voy a poner $R. ¿Ok? La variable que va a recibir el radio. ¿Por qué método lo vamos a recibir? ¿Método? Get. Entonces le colocamos la variable, que en este caso sería get. Abrimos corchetes y a esa variable le vamos a colocar radio. Les estoy colocando el ejemplo de esta manera para que vean que no es necesario que la variable se llame exactamente igual. R va a ser la variable con la que voy a manipular el valor y radio va a ser la variable con la que yo voy a enviar desde la URL. Ahora, aquí hay un problema. Si lo dejo así como está y no envío la variable, me va a dar un error. ¿Cómo le asigno un valor por defecto? ¿Cómo le asignamos un valor por defecto? Una forma es usando el doble signo de pregunta y digamos que el radio por defecto va a ser 1. Esa sería una forma. La otra forma es utilizando el comando iset, ¿ok? Pero el iset lo vamos a utilizar más adelante para cosas un poquito más complejas. Cuando solamente queremos asignar un valor predeterminado, entonces usamos esa manera, que es la forma más corta. Ahora que ya tenemos calculado el valor del radio, ya tenemos capturado el valor del radio, ¿qué sigue? Sería la fórmula, sería el área, va a ser igual a ¿cuál? Primero, antes de la potencia sería el radio, perdón, sería el valor de pi. Entonces le ponemos que pi multiplicado por, ¿cuál es la función para expresar potencias? La que vimos que servía para expresar potencias se llama POW. ¿Cuál sería la base de esa potencia? R, $R, que sería en este caso el radio, coma, y el exponente 2. Y ya tenemos en ese caso el área igual a pi por radio al cuadrado. Si se dan cuenta, la fórmula es bien simple. Ahora ponemos un eco y le decimos el área de un círculo que tiene un radio de, si se dan cuenta aquí, para no concatenar solamente puedo colocar el nombre de la variable. Un radio de $R es 2 puntos y ahora le ponemos $área. Y ahí ya tenemos calculado
el área de un círculo. Probamos ahora si funciona. Lo guardamos. Nos venimos al navegador. Esta es una idea de cómo van a crear ustedes los ejemplos que van a estar en la guía. Vamos al área del círculo y ahí está el área del círculo que tiene un radio de 1, es de 3.1416. ¿Por qué me está dando 1? Porque no le he enviado el radio. ¿Dónde le envío el radio? Se lo envío en la URL, le ponemos radio. Igual, por ejemplo, calculemos el radio de un círculo de radio 10. Y allá me dice que el radio, un círculo que tiene un radio de 10 es de 314.16. Entonces ya calcula el área de un radio. Bien, más o menos así es como ustedes van a empezar a hacer los scripts. ¿Okay? Como ya estamos definiendo variables que enviamos a través de la URL, cuando necesitemos cualquier dato, lo vamos a enviar a través del método get. Entonces ustedes le van a utilizar el método get y van a, en ese caso, recibir los valores. Y posteriormente los van a empezar a procesar. Y es importante considerar que vayan documentándolos. ¿Okay? Cada script que vayan a crear, pónganle en la parte superior un comentario que indique qué es lo que está haciendo el script. Esa es la idea de lo que van a hacer en las guías prácticas. Hay varios ejercicios que tienen que utilizar ahí para que ustedes puedan definirlos. Cada uno de ellos, por el momento, son literalmente fáciles, pero para que los vayan empezando a trabajar y los puedan tener listos para las próximas clases. La otra clase con la que vamos a trabajar, vamos a empezar a ver, digamos, ya conceptos un poco más avanzados de PHP. O sea, ahorita es relativamente fácil lo que hemos estado viendo, pero más adelante vamos a complicar un poquito más la cosa. O sea, vamos a empezar a escribir código que tenga que ver con funciones mucho más avanzadas de lo que normalmente hemos visto en el lado de PHP. Dígame. ¿Cómo puso en la URL para tirar su código? Ahorita se lo vamos a copiar. La URL sería así. Bien, ¿dudas? ¿Preguntas? ¿Seguros? Está interesante. Pues lo vamos a hacer más interesante. PHP es uno de los lenguajes de programación que digamos que son que nos extendemos un poquito más. Vamos a ver un poquito más de lo que vimos en Java, un poquito más de lo que vimos en otros lenguajes. Va a ser un poco más extenso. ¿Okay? Voy a pasar lista.